La gran mayoría de las personas buscan la paz y la paz es un estado transitorio. La calma, la ecuanimidad es un estado más perdurable. Vamos a ver si podemos en esta charla y si no en otras dos o tres explicar cómo funciona eso de una manera muy simple. La ciencia en los últimos años, y esto es una cosa, por ejemplo, investigaciones muy recientes, hay una neurocientífica que seguramente muchos conocerán en las redes, Nazaret Castellanos, hay otro que es David del Rosario, Facundo Nanes, Antonio Damasio, por ejemplo. Son personajes que nos han ilustrado profundamente en la neurociencia de cosas que tengo que decir, lo dice la Ayurveda, lo dice el Qigong, o sea que 2500 años, 3000 años después, la neurociencia está descubriendo algo que ya las tradiciones antiguas y quienes hemos trabajado el autoconocimiento hemos ido descubriendo. La ventaja es que la neurociencia ya lo vuelve oficial, entonces la Universidad de Harvard lo publica, los hospitales del mundo lo valoran, pero lo importante no es ni lo uno ni lo otro, sino que ustedes, nosotros, todos lo pongamos en práctica, porque si no, no sirve de nada. Eso es como si está lloviendo y estamos muertos de sed, pero no ponemos un balde para recogerlo. Así que se vuelve muy sencillo entenderlo exacto. Vayamos a ver si lo puedo poner de una manera simple. ¿Cómo funciona esta triada? Vamos a trabajar estas tres realidades todo el tiempo. Hagan de cuenta que es un trípode. Un trípode nos sostiene, con dos patitas se cae. Y ese trípode siempre está interactuando. Y un trípode de esa parte tiene que ver con lo que nosotros vamos a definir como mente. La otra patica del trípode le vamos a poner una palabra que se llama respiración y la otra patica de la mente le vamos a poner postura corporal. No le demos menos valor a ninguna de las tres. O sea, la postura que yo tome de mi cuerpo, la forma en que respire influye directamente en la forma en que la mente piensa. Veamos una definición de cada una para entenderlo más completamente. Nosotros tenemos, me voy a ir un poquito por las ramas, luego se lo resumo para que podamos, porque a mí me gusta sustentar lo que digo. Lo voy a sustentar desde el yoga, desde el Qigong, desde la toma de práctica personal y por supuesto desde la neurociencia para que tengamos un amplio respaldo de lo que vamos a decir, con algunas seguramente condiciones limitadas, porque si habla uno del complejo Prevotchinger y si habla del locus ceruleo, esto los duerme a todos. Pero si lo integra dentro de la práctica puede ser útil. Vayamos a lo puntual. Entonces definamos primero qué es el pensamiento. El pensamiento es el movimiento de la memoria. O sea que cada vez que pensamos, estamos usando la memoria. Una cosa es que yo atienda la vida, que es muy diferente, que yo pueda explicar la vida en el instante desde la percepción y otra cosa es la memoria. Por eso hablamos de la memoria hace un tiempo, las veces pasadas, y decíamos que la memoria interpreta, esto es muy importante de entender, si la memoria interpreta quiere decir que lo que yo estoy viendo está haciendo una interpretación, lo creo por primera vez, no sé qué es. ¿Qué es esto? No tengo memoria para decir qué es esto. La memoria también, obviamente, acumula y, por supuesto, evoca. Estas son tres cosas maravillosas. Puedo interpretar gracias a que tengo una memoria. Ya hablábamos de que hay una memoria sensorial. Todo eso lo voy a integrar. O sea que ojalá oigan los otros lives porque van de la mano. Pero vayamos entonces. El pensamiento es el movimiento de la memoria. Cuando yo pienso, estoy usando algo ya viejo. Y eso lleva a que me quede todo el tiempo rumiando pensamientos de lo que hubiera sido, lo que fue ayer. Ay, tan bonito que era. Ay, tan triste que era. Igual. Segunda patica de este proceso, estamos hablando de calma mental para los que se quieren enterar. Entonces tenemos una patita que se llama el pensamiento, que me está hablando siempre basado en el movimiento de la memoria. Pensar es una propuesta del cerebro y esto es muy importante de saberlo. Yo no pienso, mi cerebro piensa y produce una propuesta, pero al final esa propuesta le puedo dar valor de realidad y es por eso es el error que hacemos todo el tiempo. Esto es verdad, no, esto simplemente es una interpretación de mi cerebro basado en la memoria. Segunda patita, fundamental, la respiración. La respiración es algo que primero, y tengámoslo claro, sin eso no vivimos. El tiempo que yo tengo de vida, el contrato que renuevo en cada acción está dado por el aire que ingresa a mis pulmones, por el aire que se integra a mis tejidos, como oxígeno fundamentalmente, y con otras fuerzas que los antiguos llamaban prana, orgono, chi, no importa. Y también lo que yo libero, que libero dióxido de carbono y otros gases, pero fundamentalmente ese equilibrio
Eso nos da, pero eso es lo que sabemos todos, pero vayamos un poquito más allá. Hay una parte de mi cerebro, en una zona que se llama el tallo cerebral, que está dándose cuenta cómo respiro. Eso no solamente es cuando estoy despierto, sino cuando estoy dormido. Esa palabrita que dije, el complejo Prebotchinger, en medicina los complejos son células distintas, en este caso en el cerebro. O sea, hagan de cuenta una central de información muy importante que me está dando cuenta de cómo respiro. ¿Por qué es importante entender esto? Porque mi cuerpo en todo momento sabe cómo respiro, sabe si respiro con pausa o sin pausa, sabe si respiro por la nariz, que es súper diferente a inspirar por la nariz que inspirar por la boca. Entonces, volvamos a lo mismo. Tenemos una patita para la calma mental que se llama el pensamiento. Ese pensamiento es basado en la memoria, o sea que es viejo. Otra patita es la respiración. Cómo inspiro, cómo siento el aire, cómo expiro. Hay una parte de mi cerebro que se la cuenta, ese complejo Prebonsi se lo cuenta una cosa que se llama el locus ceruleo. Esto es un nombre más técnico todavía, eso no importa los nombres, no se los aprendan, no se aprendan los datos porque se pierden, pero se los toque contar. Y ese tiene un sitio, eso se llama unas neuronas en el cerebro que producen noradrenalina. Este señor, o sea, este señor le cuenta, para decirlo, esta entidad dentro del estado del ser, que es ese complejo, le cuenta a ese locus, a ese núcleo, le dice, oiga, está respirando de esta manera. Y este es el que nos determina si yo estoy, esto es muy fácil de ver, si yo estoy atento, si estoy alerta, si estoy distraído, si estoy perdido, si estoy ansioso. Ese es un sitio que me libera noradrenalina, un poquito noradrenalina me mantiene alerta, demasiado me pone tenso y alarma. Entonces, hay una parte de mi cerebro, ya no digamos más nombres, realmente no es de mi cerebro, es de todo mi encéfalo, se llama en medicina, pero bueno, del tronco cerebral, que le dice a mi cuerpo cómo estoy respirando. Entonces, él le dice a este señor, y este señor se mete en una vía, es una vía que nosotros le tenemos un nombre todavía, un sistema reticular ascendente, y me va contando al resto de mi cerebro cómo estoy. Entonces, la respiración nos va a influir en 3 áreas de la vida, y ya empezamos a tocarnos con lo anterior. Una se llama memoria, otra se llama atención y otra se llama estado emocional. Entonces, la respiración se integra, quiero decir, no es algo aislado, pero vamos a meter la tercera patita para poder decir algo útil. La tercera patita es, nosotros tenemos 5 sentidos, todos los conocemos, pero son sentidos externos, esterocepción, o sea, yo puedo ver, oír, oler, degustar, tocar, y eso está ocurriendo permanentemente. Pero tenemos unos 2 sentidos que para mí son todavía más importantes para lo que voy a hablar, que tal vez las personas que oigan esto nunca lo han oído, o solamente los que me hayan escuchado antes, y a miles de personas más lo dicen, no es que lo diga yo. Yo quiero decir, cuando yo hablo de estas cosas, los nombres, se llama el interoceptivo y el propioceptivo. El propioceptivo es el más importante para el día de hoy, porque el propioceptivo es el que me dice cómo estoy. Por ejemplo, yo estoy en este momento sentado, y ustedes ven con una postura sentado, probablemente no ven cómo está mi cuerpo, pero yo estoy con la espalda recta, pegada, en fin. La propiocepción es un sistema, eso por ahí, es súper importante porque este sistema propioceptivo, que es un sistema que tiene la capacidad de decir en cómo está cada una de las partes de mi cuerpo. Si mi mano está así, si me estoy cayendo, si me caigo. Por ejemplo, cuando uno tiene enfermedades de ese sistema, uno puede estar lateralizado, caído. Y yo trabajo mucho ese sistema desde otro lugar, no desde medicamentos ni desde cirugía, sino desde movimiento de hilos de energía. Eso así lo hacían los antiguos, tampoco esto me lo inventé yo. Entonces, uno permanentemente, las personas que vienen aquí con trastornos neurológicos, vértigos y cosas, les movemos esas cositas. Pero lo que es importante entender, este sistema está leyendo todo el tiempo cómo estoy yo colocado. Y es muy importante porque si ustedes miran lo que se llama el homúnculo cerebral, que me da vergüenza decirles palabras tan técnicas, pero hay que usarlas que son y después traducirlas. Hay, como quien dice, en el cerebro hay una representación del ser humano, pero en el cerebro el dedo gordo es muy grande y la cara es súper grande. Entonces, no es tan importante para el cerebro y para la propiocepción la interpretación de cómo está mi dedo meñique, y es más importante cómo está el dedo gordo. Y esto es muy importante entenderlo porque este dedo gordo me hace coger algo. Yo voy a usar cualquier instrumento. Si yo no tuviera el dedo gordo, yo no podría cogerlo igual. Pues lo podría hacer, pero no sería igual de fácil.
Entonces, para el cerebro el dedo gordo es muy importante y la postura del dedo gordo es muy importante y por eso los mudras siempre utilizan el dedo gordo. Hemos hablado aquí varias veces de mudras y hoy lo usamos mucho para escribir y todo eso. El rostro es muy importante, pero ¿qué es lo importante? Comienza a sufrir, comienza a sufrir porque ahora utilizamos mucho esto y termina doliendo. Ah, sí, hay una cosa hay una enfermedad que antiguamente se le hablaba a las personas que jugaban cartas, se llama la tenosinovitis de Kerbein, porque este es un ligamento, esto es aquí, hay un tendón y aquí hay ligamentos y aquí hay músculos que cuando hacían este movimiento, hoy estamos haciendo este y hacemos obviamente otros tipos de tendinitis del tendón. Yo también me enderecé, todos se enderezaron, bueno, no, pero es que les quiero contar algo que es tan bello y es el cerebro, entonces está sabiendo cómo estoy yo todo el tiempo. Pero aquí es donde viene lo que vamos a integrar los tres. El cerebro utiliza el pensamiento para permitirnos interpretar la vida. Eso va a generar emociones, estado de emociones. Hay un área súper importante que se llama el hipotálamo. El hipotálamo tiene que ver con el frío, con el calor, con el hambre. Hemos hablado en otras oportunidades de eso. Regula también orexinas para el sueño y todo eso se va integrando. Se va integrando de estas tres maneras. O sea, estamos integrando, por un lado, los pensamientos, por otro lado, la respiración y por otro lado, la postura. Sin haber entendido esto de atrás, no importa nada. Ahora vamos a volverlo práctico. Pero eso es la base neuroanatómica muy resumida y muy incompleta porque eso tiene más patitas, pero digamos las tres patitas que lo sostienen son estas. Hay una cosa fundamental. Vamos a meternos con este personaje que se llama Antonio Damasio. Él es un personaje que a mí me gusta mucho. Ahí tiene muchos libros de literatura. Y una editorial Ariel tiene varios libros de literatura científica, pero aplicada a lo más cotidiano. Y esta mujer que les dije, Nazaret Castellanos también, bueno, también me gusta mucho y es amigo personal David del Rosario. Pero la cosa que más me interesa es entender que la base de nuestras decisiones son las sensaciones de nuestro cuerpo. Esta es una frase de Antonio Damasio que es muy famosa en la neurociencia. La base de todas mis decisiones es como yo siento. Y eso lo hace un sistema que es el interoceptivo junto al anterior. O sea, yo tengo un sistema que me hace ver el mundo afuera y un sistema que me hace sentir el mundo adentro. Y ese sistema me dice, ¿qué me está ocurriendo? De pronto cuando ustedes se sienten mal, el sistema le está diciendo algo no está bien. Todas las investigaciones demuestran, esto es súper importante, que nuestro cuerpo es capaz de leer antes de lo que nuestra mente nos dice. O sea, nosotros somos un cuerpo completo y lo está leyendo permanentemente este sistema. Entonces, voy a lo concreto. La postura de mi mente, la postura de mi cuerpo y la postura de mi respiración, voy a usar la palabra para los tres, están interactuando todo el tiempo. Entonces, yo puedo calmar mi mente, difícilmente desde los pensamientos, porque los pensamientos no frenan. Aquí vamos a meterle otra clave a esta jeringonza. Los pensamientos no paran, los pensamientos se encadenan y se perpetúan. Un pensamiento dura máximo 3 segundos, generalmente dura un poco más de un segundo, pero se concatena con otro. Cuando uno medita y aprende a estar en un estado que se llama dharana, que es atención consciente y plena, y entra en dhyana, que es meditación, uno ve cómo se generan los pensamientos y ve cómo se extinguen los pensamientos. La mayoría de personas no lo logran porque tratan con los pensamientos de bloquear los pensamientos. Y eso se logra es cuando con el locus cerúleo, con este complejo de respiración, podemos atender los pensamientos y permanecer en esa calma mental para ver cuando el pensamiento sale, pensamiento de Angélica no me quiere, aparece, y antes de que me diga que me quiere o no me quiere, el pensamiento desaparece. Entonces, en cambio digo, pero ¿será que sí? Entonces el pensamiento se renueva. ¿Será que no? El pensamiento está. Pero de pronto es cierto o no es cierto. Y ahí arranca esa, perdón, voy a utilizar esa palabra, diarrea mental, qué pena con el tecnicismo, porque es imparable, porque el pensamiento no para. Entonces lo que yo puedo hacer es jugar las otras dos patitas. La primera patita que les decía es la respiración. Vamos a hablar un poquito más de la respiración para entender algo. El ritmo respiratorio va a condicionar el ritmo de mis pensamientos. Para que ustedes, si quieren algunos hacer este ejercicio que es muy didáctico, que canten en su mente cualquier canción o, por ejemplo, un gol de la selección de su país, de su equipo de fútbol, cántenlo internamente, no lo griten, porque además creerán que se enloquecieron, ¿dónde están? Pero cántenlo, pero internamente sin que suene. Y verán que aunque sea aparentemente ustedes no necesiten parar, ustedes tenían que parar a respirar. O sea, ustedes no pueden dejar de respirar, eso es obvio, pero incluso para seguir con un sonido interno tienen que respirar.
porque el acto respiratorio interrumpe la acción de los pensamientos. Y también el movimiento corporal altera la forma de los respiratorios. Por eso es tan importante, por ejemplo, hacer ejercicio, porque los ejercicios te ubican en una postura. Hola, mi querida Anita, que se subió aquí. Cuando los seres humanos tenemos la capacidad de poner atención en lo que estamos haciendo, en lo que estamos poniendo, también esa atención, por toda esa área que les metí hace un rato como información, también se va a modificar la forma en que respiramos y la forma en que nuestra postura se da. Nuestra postura física es muy distinta, atendemos muy distintos. Por ejemplo, es muy diferente ver, para poner el ejemplo más bobo, ver televisión acostados, echados, que verla sentado, que verla de pie. La vida siempre es diferente. Hay un estudio vamos a ponerles algunos muy sencillos, un estudio muy simple, que por ejemplo les ponen a las personas a mirar una información levantando la cabeza y mirar una información agachando la cabeza. Cuando uno mira la información agachando la cabeza, le miran qué áreas del cerebro se activan, qué tanta información activa el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, cómo se activa el hipotálamo, que tiene que ver con las secreciones endocrinas, y cómo resolvemos la interpretación de lo que estamos leyendo. Solo leer así, o solo leer así, la misma información, y solo ver así algo o ver así. Incluso la postura de la cara, vamos a meternos ahí, está la postura del cuerpo, y luego la postura de la cara de si fruncimos el ceño, si hacemos mal la cara, cómo interpretamos la vida cuando la estamos haciendo desde la mala cara. Por eso se dice popularmente que cuando uno sonríe, el mundo le sonríe. Y esto es súper interesante. Por eso no es ver para creer, sino creer para ver. En realidad estamos haciendo. Y eso de ojos que no ven, corazón que no siente, vamos a cambiar ese refrán porque la neurociencia nos dice que el cuerpo percibe permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que uno entrena? ¿Qué es lo que entrenan los meditadores? ¿Qué es lo que, cómo logran la calma mental? Tratando de calmarse con pensamientos positivos, eso no sirve. Tratando de inventarse imaginación, no. Eso va por un lado mucho más simple. Modificando la postura, porque todas esas vías neuronales se estabilizan y una postura que le permita a uno estar en equilibrio. Nosotros creemos para ver, porque nosotros creamos un pensamiento y ese pensamiento se vuelve memoria y esa memoria genera interpretación y cuando percibimos lo que creemos. Por eso uno quisiera, ahora salió hace poquito, me llegó por unos 20 lados distintos, un video de un supuesto lugar que ocurre en un perigeo, que es además un momento donde estamos más cerca de la luna de la Tierra, en Canadá, y supuestamente se ve la luna gigantesca y que pasa y la velocidad. Eso es totalmente falso, pero la gente lo cree porque quiere creerlo. Cuando yo quiero creer, entonces yo quiero creer que ella que se fue con el otro me quiere a mí. Yo lo quiero creer, puede ser totalmente falso, pero eso es lo que quiero creer. Entonces genero esa idea y veo e interpreto de acuerdo a eso que creo. También pasa al contrario. Cuando yo tengo unas ideas fijas y quiero sostenerlas, necesito que el otro actúe en consecuencia equivocado. Entonces yo veo, y en la política todos los días pasa, todo lo que hacen ellos está mal para que yo justifique y mantenga una creencia de lo que como verdad, pero es totalmente una interpretación. Voy a lo que me interesa. ¿Cómo aquietamos y cómo logramos esa calma mental? Tengo dos herramientas que se complementan en el trípode y que no tengo que hacer nada con el pensamiento. Ustedes jamás podrán calmar el pensamiento desde el pensamiento. Podrán transitoriamente pensar otra cosa, pero volverán ahí cuando estén solitos en su cama, cuando se han burlado de todo, se han reído de sus taras y estén solos en la cama, y ahí les viene el señor pensamiento con toda su acumulación y todo, y les dice, aquí te quería ver. Así no funciona. Funciona desde la postura que hagamos, y esa postura tiene en el homúnculo cerebral, en la interpretación, en todo esto que es la propiocepción y la interocepción, que no se los he explicado, pero los dejo como hipótesis por ahora. Hay ciencia, pero no quiero dormirlos. Y la idea es, hay una interpretación permanente de lo que ocurre en mi cuerpo, me siento feliz, ahorita estuve en un encuentro maravilloso, entonces estuve feliz, sentí amor, qué alegría, mi cuerpo vibra, qué emoción. Eso, entonces me hace sentir pleno. Pues, si hubiera tenido otro evento completamente distinto, de angustia, de ansiedad, el interoceptivo me dice, el interoceptivo me está avisando incluso tiempo antes. Y esto es tan interesante que nosotros los terapeutas, pregunta. Do, tengo un ejemplo que siempre he guardado. A mí me encantaba bucear.
Yo lo practiqué en varias oportunidades, hasta el día que en el fondo del mar me encontré con un tiburón martillo. Eh, por más que quise mantenerme en calma, mi corazón y mi respiración se aceleró a millón. Sabía que tenía que quedarme calmada. Sé que los tiburones martillos no atacan a los humanos, pero igual se me vino a la cabeza mil pensamientos. Todas las películas de Hollywood se me pasaron por la cabeza y respiré que me tragué el tanque de oxígeno que me podía durar media hora en 5 minutos. ¿Cómo hace uno? Sí, traté de mantener la calma, respirar, pero no lo pude controlar. ¿Qué hice mal o qué debo hacer en esos casos? En situaciones Hay un, así. hay un experimento que se hizo en la década pasada que se ha repetido en muchas ocasiones. Es un experimento que se llama, el grupo de Iowa lo hizo y es un experimento muy bonito. Nosotros paradójicamente lo conocía a través de las teorías orientales, ahora la neurociencia, esto que dice Nazaret Castellano, estos personajes lo muestran fácil, Antonio Damasio también lo cuenta. Estas historias donde ponen a un grupo de personas a escoger sobre unas hipótesis, son 4 grupos de cartas, y una carta que saca, entonces por ejemplo dice te ganas 200 y en la siguiente pierdes 100 o pierdes 500, entonces las personas después de un determinado número de cartas saben cuáles son las cartas de los 4 grupos, cuál es el mejor, o sea, cuál es la elección correcta. Lo que quiero decir para ir a resumir y no contar toda la historia, es que se ha visto que mientras la mente interpreta algo y puede analizar y tomar una decisión sobre lo que actuó, se demora aproximadamente 8 veces más, 80 contra 10, de lo que el cuerpo interpreta, analiza y responde. El cuerpo es 100% responsable, el cuerpo no tiene minoría y el cuerpo no tiene interpretación basada en intencionalidad. El cuerpo tiene interpretación basada en percepción. ¿Eso qué quiere decir? Que tu cuerpo interpreta lo que percibe como una amenaza y actúa de acuerdo a tal. Actúa de acuerdo a una amenaza. Entonces, tú tienes una interpretación de amenaza, que es una interpretación hollywoodesca, que es basada en tu memoria. Entonces, tu cuerpo la interpreta, pero ahí el cuento es que tu mente la fortalece. O sea, tu cuerpo te dice, alerta, alerta, y de pronto tu mente te dice, no, fresco, no hay problema. Vamos a poner el ejemplo para que tú me entiendas más fácil. Se te quedó el despertador de todas las mañanas a las 5:30 de la mañana encendido y suena a las 5:30 de la mañana el domingo. Entonces tu cuerpo siente la alarma, tu mente está en otro mundo, por decirlo, está aquí pero durmiendo, está en ese cuento y entonces tu cuerpo se activa, pero tu mente le dice, fresco, hoy es domingo. Y entonces tu cuerpo entra en reposo y se aquieta. Ahí podemos usar paradójicamente, como son 3 patitas, la patita del cuerpo y la postura, la patita de la mente y la interpretación de la memoria, y la patita de la respiración, al cuerpo lo tenemos que calmar desde la mente y desde la postura. Así como a la mente la podemos calmar desde el cuerpo y desde la respiración. Entonces ahí la respiración vuelve a ser. Yo lo que hubiese hecho en ese momento, que me ha tocado otras explicaciones, es permitir sentir lo que el cuerpo siente, porque aquí es el error. No queremos sentir el miedo. Entonces, como no queremos sentir el miedo, el cuerpo está en contra de la mente. Pero la mente, al no querer sentir miedo, le está diciendo al cuerpo, paradójicamente, le está diciendo que hay algo que le preocupa. Entonces, el cuerpo que interpreta la postura, esta es una historia muy bella porque es un conflicto y el conflicto siempre nos hace sentir mal. Voy a salirme un pedacito. ¿Sabe cuál es el tema de la semana siguiente? Si es que no terminamos hoy, vamos a hablar de los conflictos, porque esto es lo que, vamos a hacer un paréntesis cortiquitico. Los conflictos ocurren porque yo siento que no debería sentir lo que estoy sintiendo o pasa lo que no debería pasar. Y eso nos lleva a todos los conflictos, a que nos matemos entre los humanos, a que nos dañemos como salud y enfermedad. La causa de todas las dificultades en la vida son los conflictos. Los conflictos son evolutivamente necesarios para que aprendamos a vivir la experiencia de una manera diferente. Eso es bellísimo, cómo nos da la biología y la ciencia para transformarlo. Lo que pasa es que nosotros no lo hacemos. Entonces, tuviste un conflicto, sentías miedo, pero no querías sentir miedo. Ese es el problema, porque supuestamente no me... Si tú hubieras sentido miedo, escúchame esto que es súper interesante, si tú hubieras visto un tiburón blanco y no un tiburón martillo, y hubieras sentido miedo, ¿qué hubieras hecho? Hubiese cogido Sabiendo que no debería...
Hubieras salido corriendo. Entonces, ¿qué hubieras hecho? Usado el miedo para huir. Y no te hubiera preocupado el miedo, sino que el miedo te hubiera salvado o te hubiera sobado, pero hubieras actuado con el miedo. Hay una película que se llama, de este famoso Charles Chaplin, que se llama El Circo, donde entra una escena que lo está persiguiendo un burro, y él abre una jaula y se mete a un león, se trata de volar y trata con un tigre. Luego, todo lo que hace él, una mujer lo ve en las jaulas y se desmaya, luego le echa agua, el león. Es toda una historia muy bonita porque es ver cómo funciona eso en el miedo. Y Charles Chaplin era el mejor para presentarlo porque era mudo. O sea, el cine mudo, no el que fuera mudo. Entonces ahí, si tú te permites sentir el miedo, cuando tú te lo permites sentir, el cerebro actuando con el miedo, pero hacerlo desde permitirlo sentir, el miedo se aquieta. ¿Por qué se perpetúa? Porque no lo quieres sentir. ¿Cómo lo usas? Usándolo, me da miedo y huyo, o enfrento, o me paralizo y me rindo, porque el miedo tiene 4 salidas. El miedo tiene una salida que lo hemos explicado aquí, una salida que es afrontamiento, otra salida que es huida, una salida que es parálisis y otra que es rendición. Son las salidas naturales del temor. Entonces, cuando tenemos miedo, lo que tenemos que hacer es sentir el miedo. Si sentimos el miedo y no hay ese conflicto, y vamos a hablar del conflicto, cómo lo podríamos vivir, ese miedo se aquieta. Pero como no queremos sentir miedo, porque debería estar tranquilo, porque yo debería estar calmado, porque no me va a pasar nada, pero resulta que sí no quiero sentirlo, ahí ese conflicto es el que hace que haya ese malestar. Es el que hace que yo no me sienta cómodo con lo que estoy sintiendo. Si yo me permito sentir al interoceptivo y le permito desde la mente como apagar la alarma, decirle, mira, en este lenguaje. Y ahí es donde lo que es más interesante, el cuerpo primero susurra, pero a veces grita. La mente, para tranquilizar al cuerpo, jamás le debe gritar, siempre le debe susurrar. Entonces es, mira, no sé cómo te llamas tú a ti misma, Angélica, date cuenta que estás en un lugar seguro. Date cuenta, ahí la mente empieza a generarle el esteroceptivo, o sea, las sensaciones externas, para que controle el interoceptivo. Date cuenta que tienes oxígeno y respiras bien. Date cuenta, por ejemplo, eso en las crisis de pánico funciona, porque es lo que está haciendo una crisis de pánico. El lúcus orúreo está ahí súper activo y está súper atento a lo que está pasando allí, pero no lo quiere sentir. En cambio, entonces empieza uno, mira, date cuenta que estás bien, date cuenta que te puedes mover, date cuenta que es un animal natural, lo que es fortalecer la atención de esas zonas de esa manera. Ahí viene la postura corporal, porque tú estás así, postura de lucha o huida, postura de pánico. Y resulta que esto, cuando tú estás en una postura de comodidad, es totalmente distinto. Y sabemos, por ejemplo, que ponerse así libera más testosterona, más cortisol para prepararte para un enfrentamiento o una condición de poder. Por ejemplo, acostarse del lado izquierdo es distinto a acostarse del lado derecho, poner las manos boca arriba. Todo el tiempo mi cuerpo está leyendo mi postura, mi respiración y mi mente se está generando interpretaciones de los pensamientos. De una de las 2 patitas no puedo calmar a las 2, pero desde a 2 sí puedo calmar a la 1. En este caso, calmar a tu cuerpo tenía que ser desde una integración de la mente, que ahí es donde se susurra. No, me tengo que calmar, esto está muy terrible, me voy a calmar. No, si tú tienes que actuar y huir, huye y después te darás cuenta que no pensaste, sino actuaste. Bien, pero si te vas a calmar, entonces baja tu tono de voz. Activar la ¿Qué? No, está bien. Este locus hace noradrenalina y te permite actuar y además la postura te va a liberar, depende de eso y funcionar. Lo que pasa es que los seres humanos aprendemos y de las experiencias te generan memoria. Si tú ya tienes miedo de volver al mar, te vas a volver a encontrar con un animal de este estilo. Porque aprendiste y la memoria es el último recuerdo. Creaste una memoria y estarás buscándolo cuando entres al mar, al famoso tiburón. Eso pasa. Si uno se despecha y uno cada vez que uno veía a esa triple mamita o al triple papito en ese sitio todas las veces que pasaba, y uno se despecha porque se fue con otro o con otra, cuando uno va por ese sitio ya no está esperando verla, sino está esperando no verla, pero como no la quiere ver, entonces la va a buscar, y como no la quiere ver, la va a buscar, va a estar ansioso porque si se la encuentra, es el mismo principio. Entonces, eso funciona de una manera muy sencilla. Lo que a mí más me gusta y lo que más trabajo le cuesta a las personas es darse cuenta que lo que sentimos no está mal. Si no puede
comprender que lo que siente es natural y no lo rechaza, eso, así como los pensamientos tienen una duración. Miren el ejemplo que se los voy a decir de los deportistas. Por supuesto, hay gente que es mejor deportista y entonces el corazón se le aquieta más. Cuando ustedes hacen deporte, les miden a los médicos, les medimos la prueba de esfuerzo y les medimos cuánto se demora el corazón en latir, cuántas veces por minuto, cuánto velocidad tiene y luego cuánto se demora en aquietarse después de parar. Entonces hay personas que esto lo pueden hacer en pocos segundos porque se educaron para hacer ejercicio muchas veces. Y hay personas que los pueden hacer en más minutos, pero al final el corazón se aquieta después del esfuerzo. Es exactamente lo mismo. Tengo que aquietar para que mi cuerpo se aquiete. Tengo que aquietar la demanda que le estoy haciendo. Como esta es una demanda corporal de alerta a la mente, pero la mente lo aquieta, el cuerpo se puede aquietar y la postura es clave. Entonces les estaba contando, por ejemplo, y ahí nos perdimos, que si yo agacho la cabeza así o si yo leo así, las áreas del cerebro que se activan son totalmente distintas. Si yo agacho la cabeza así, la capacidad que tengo de memoria sobre hechos negativos y la valoración de lo positivo es menor. Y eso es lo que hacemos todo el día en el celular. Por eso yo les insisto que vean el celular de esta manera. El codo sobre la barriga y lo ponen a esta altura. Si ustedes lo ponen a esta altura y la cabeza está, y siempre que hablamos aquí de meditación, yo les doy un truco. Echen la cabeza un poquito para atrás. Y esto, un poquitico, no, se desnucan. No, es así. Esto, miren la diferencia, es solo esto, cabeza así, hombros no hacia adelante, porque eso es favorecedor de tensión, represión, sino hombros hacia atrás. La Universidad de Harvard está haciendo un estudio longitudinal prospectivo, lo está viendo desde hace años, para ver uno de los signos y esto lo decía el doctor Dairo Melo en la década de los 70, se lo escuché yo a él, se lo escuché a un profesor de yoga, pero ya la Universidad de Harvard lo está demostrando. Y a mí me gusta ver cómo esas cosas que antes eran charlatanería, hoy son ciencia, que la forma, ponen a mirar a las personas año tras año, grabarse cómo caminan, y el encogerse, él decía, no son los años la vejez, sino el arrastradito de los pies. El caminar inclinado hacia adelante nos puede predecir con 10 años de anterioridad la posibilidad de hacer Alzheimer. Por eso hay que tener esto hacia atrás, y la cabeza recta y ligeramente. Lo único que yo les digo es esto. Miren que yo se los resumo después de toda esa carreta en cosas súper prácticas. Ojalá lo hagan. Si no, pues nos divertimos aquí. Entonces, la cabeza recta, pero lleva un poquitico para atrás. Aquí para atrás. Un poquitico para atrás. Entonces, no así. Porque si no me estrello contra el poste que está allá adelante caminando. No, es solamente caminar, no así con el celular, porque cada vez que yo baje la cabeza, voy a interpretar, esto es una paradoja, voy a interpretar más negativamente, porque las áreas que se activan están más interiorizadas, tienen otra función. De hecho, nadie dice, estoy inmensamente feliz, qué alegría tan infinita. La gente está así y dice, uy, si ustedes se quedan 3 minutos así, se van a poner tristes porque la postura, seguramente William Smith, ustedes lo debieron haber, William James, perdón, estaba con Will Smith. William James, decía, no lloro porque estoy triste porque lloro. O sea, el cuerpo termina interpretando las cosas. Si no sintiéramos, no viviríamos eso. Pero veamos lo más sencillo. Miren la cabeza así. A mí me gusta esto. La cabeza de esta manera y para atrás. Un poquitito, eso es todo. Bueno, los hombros para atrás. Háganlo en este momento. Pero no así, no, un poquitico, solo un poquitico. Ya. Los hombros para atrás. Respiren lento, consciente y con el diafragma. O sea, que la barriga se distienda. Y solamente sean conscientes de hacer eso varias veces al día. Que ponen la espalda, los hombros hacia atrás, la quijada un poquito, mirar al frente, no hacia abajo, y mirar hacia arriba si quieren durante instantes. A mí me gusta cuando es posible, mirar hacia arriba y mirar incluso aquí. Hay un punto que hemos hablado en otras de estas charlas, que hay un punto de convergencia ocular que está aquí entre 30 y 40 centímetros en la postura que acabo de decir, que es un punto de máxima quietud. Entonces, cuando uno está muy angustiado, yo les he hablado de varias estrategias, por ejemplo, mirar con los ojos fijos, aquieta los pensamientos. Esta se les recomiendo ya. Si ustedes aquietan el cuerpo, se aquietan los pensamientos. Si ustedes agitan el cuerpo, agitan los pensamientos. Entonces, hay varias cosas de la propiocepción. Una de los ojos. Si ustedes si están en este momento ansiosos,
y cogen y miran solamente sin mover los ojos, y se quedan mirando un punto fijo, en la distancia el pensamiento se aquieta. Es inmediato. Si yo puedo mirar un punto fijo aquí, arriba, a 40, 35, 40 centímetros aproximadamente aquí, y me quedo mirando ese punto, sosteniendo la mirada, el pensamiento se desvanece en su tensión. Si además hago respiración abdominal con la espalda hacia atrás, y hacer eso, inmediatamente van a sentir una sensación de calor corporal y de bienestar. Y solo están usando las claves de la postura, el cuerpo está leyendo. Porque, a ver, si yo hago mala cara y frunzo el ceño, mi amígdala se activa. Mi amígdala se activa para predecir que va a haber una situación de peligro. El cerebro es un predictivo permanente. El cuerpo y el cerebro predicen de manera distinta. El cerebro anticipa, pero el cuerpo actúa. Esto es súper interesante. O sea, yo me voy a caer y mi cuerpo de una vez libera sangre para que yo fluya mejor y me pueda mover. Todo. El cuerpo incluso hoy sabemos que puede predecir con milisegundos cualquier cosa que venga y nos hace salvar la vida permanentemente. El cerebro predice, anticipa, pero tiene que tener efectores. Entonces el cerebro podemos anticipar lo que va a pasar mañana y me pongo ansioso por el viaje en avión mañana y no estoy viajando tanto en avión. Entonces si yo hago esto, hago fruncir el ceño, me cuesta trabajo, pero vamos a hacerlo. No sé, así es que se hace. Es eso. Hago mala cara. Si frunzo el ceño, frunzan el ceño y vean la foto de alguien que les guste y verán que la ven menos fea. Sonrían y vean la foto de alguien que no les guste y no lo ven tan feo. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, si uno es capaz de darse cuenta que el cerebro está interpretando todo el tiempo la postura, y la postura más importante está mis manos, mis hombros y mi rostro. Con eso tengo todo y la columna vertebral. Entonces, si yo estoy en un mal momento, tensionado, entonces, no me pongo a preocuparme de los problemas, tengo miles de... Si me está persiguiendo el tiburón, salgo corriendo, se me olvidan las clases bobas de ese señor que me dijo, eso no importa, sobreviva. Es que hay dos modos en la vida, modo supervivencia y modo bienestar. Sí, no. Claro. No, ahí no hay que pensar en nada, es que no hay que pensar precisamente, hay que sobrevivir. Si viene un carro en la avenida, hay que saltar a la acera y sobrevivir, ¿no? Eso no es más. ¿Cuál es el problema? Después es que tengo que aquietarme, así funciona. En ese momento no sirve ningún comentario espiritual ni nada, eso es sobre vida. Por eso es que tenemos dos modos en la vida, modo bienestar y modo supervivencia. Los perros se lo muestran a uno perfecto. Un perro come y duerme y es feliz, sobrevive y está en bienestar. En cambio, nosotros comemos y dormimos y, ay, no me alcanzó para, ay, me faltó esto, ay, ¿qué pasó? Ay, que no llegó, que sí llegó, ¿qué pasó? Que no, no pasa absolutamente nada. Entonces, volvamos a lo que es simple. Estamos en el momento tenso, todas las cosas. Entonces, ¿cómo está mi postura? Eso es lo que me tengo que preocupar. No el problema no existe. Cuando el problema existe, lo tengo que solucionar. Viene el tiburón, corra. Pero el resto son imaginaciones de los problemas. Entonces, ¿cómo está mi cuerpo? Mi cuerpo está... Es súper sencillo, ojalá lo sientan en este momento. Los pensamientos negativos no existen, ni los positivos existen. Existen pensamientos que tú le das el valor de negativo o positivo. Son pensamientos. Son pensamientos, eso es todo. Si tú eres el arquero que se equivocó cuando metieron un gol, eso es negativo para ti, para otros es positivo porque ganaron. Entonces no son ni buenos ni malos, son pensamientos. Tú le das el valor de bueno o malo. Yo me enamoré de una compañera a la universidad, ella se enamoró de otro compañero y ese triángulo no funcionó. En su momento para mí era negativo el personaje y doliente mi proceso. Cuando me la encuentro en la calle años después, dije, ay, siquiera no me casé con esa señora. Entonces fue positivo el pensamiento y fue positivo el muchacho que se fue con ella. Entonces, todo es punto de interpretación, eso no tiene vuelta de hoja. Entonces, si yo tengo aquí esto y lo pongo un poquito para atrás, los hombros los pongo para atrás. Y esto es muy importante, las manos relajadas, no, ni el ceño fruncido. El cerebro dice, ah, no, pero esta vaina está bien. En cambio, si yo pongo mala cara, los hombros están tensos, el cuerpo está contraído y respiro rápido, el cerebro dice, esta vaina se llegó, se fue. Esto va pierna arriba, pongámonos peor, sintámonos peor y hagámoslo de la manera más sencilla. Entonces, si ustedes están con un problema, no lo van a solucionar. Esto es muy simple.
Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, es una obra obviamente ficticia, pero está basada en un médico. Sir Arthur Conan Doyle era un médico y tenía un profesor que de ahí se basó una película muy famosa, una serie que se llama House. Este personaje del médico que se basa es el que lleva a Sherlock Holmes. Decía una frase que a mí me encanta y él dice, cuando uno busca una solución no entiende el problema. Cuando uno comprende el problema ya está la solución. Entonces uno comprende el problema cuando lo integra, no cuando lo rechaza. Y cuando le quita el valor del problema y lo vuelve oportunidad. Esto se logra cuando lo veo desde un lugar distinto de la incapacidad. Y esto se logra cuando mi postura para abordarlo y mi respiración no se basan en la memoria, no se basan en la interpretación previa, sino en la posibilidad presente. La memoria siempre es pasado, el pensamiento siempre es pasado, nunca lo solucioné, ahora va a ser peor. Entonces lo voy a vivir distinto. Entonces tengo la dificultad, la angustia, el problema. Entonces voy a buscar, no cuando venga el tiburón, cuando venga el tiburón, vuélense. Doctor House, sí, el Doctor House está basado en el personaje, en un solo personaje, que era el famoso Sherlock Holmes. De mis allá, sí, le gusta Sir Arthur Conan Doyle, tan bonito que Sherlock Holmes. Allá uno se va a Inglaterra, encuentra la dirección. Me pidieron leerlos y nunca me había encarretado tanto. Me parece muy interesante. Entonces se conoce a Lestrade y todo. A mí me encanta, sí, yo me leí todas las obras de Sherlock Holmes. Muy buena, Doc. Sí, yo fui un lector apasionado de todas esas cosas en una época de mi infancia, pero así. Así y me encanta Sherlock Holmes. Total, y ahí nace. Entonces, sí. Entonces, si nosotros nos sentamos o nos paramos, no importa, clave los hombros. Suelten los hombros. A mí me gusta cuando estoy intenso, suelten la cara. No importa, suelten la cara. Suelten los hombros. Échenlos para atrás. Relajen las manos. Y el pulgar. Por eso uno nunca hace mal. Y uno nunca dice bien, ¿no? Entonces, eso no es por azar. Es algo que está funcionalmente en tu cuerpo. Entonces, para mí es clave en unos momentos encontrar calma mental, no es desde la calma, no es desde el pensamiento, es desde la postura. Vayamos a la respiración. Que la respiración sea abdominal, la cabeza un poquitico hacia atrás. La mirada puede ser hacia adentro, ojos cerrados, o hacia afuera, más perdida. A mí me gusta este sitio, pero no es fácil para este es un sitio para mí de calma total. Es poner esta postura, espalda recta, manos, puedo usar mudras, que hemos aprendido algunos. Levantar un poquitico la cabeza, echarla hacia atrás, mirar ese punto y sostener ahí. Con los ojos rectos. Lo que pasa es que la gente parpadea mucho y se angustia porque se le secan los ojos, pero bueno, eso puede ser con los ojos cerrados. Y se queda uno ahí atendiendo la respiración. Verán que el problema no se desaparece, pero no se vuelve a ver como un problema. Se vuelve a ver con unos ojos de presente, no con una memoria de no sé qué hacer, sino venga, lo vuelvo a ver otra vez. Como le pasa a uno muchas veces cuando hay una cosa que es bien interesante, y es que uno tiene que soltar la memoria, eso lo hablábamos hace no sé cuánto tiempo, soltar la memoria de corto plazo, que dura 40 segundos, 20 a 40 segundos, para entrar en la memoria profunda, que tiene más capacidad. Entonces uno sí puede ir a la memoria, no es que esté mal, pero lo que uno puede hacer más sencillo es de pronto verlo con ojos de primera vez. Lo voy a ver con ojos de primera vez, y todo esto sirve para verlo con ojos de primera vez. Y mi cuerpo toma una postura de reparación, levanta la cabeza para atrás, mira uno esto y empieza a respirar, y aquí viene la clave de la respiración. Lento, pausado y abdominal. Lento, lento. Cuando uno está bravo, respira lento. Resopla, no respira lento. Cuando uno está triste, respira lento. Tampoco. Cuando uno está ansioso, respira lento. Tampoco. Entonces, evidentemente, no es la respiración rápida la útil. Es la respiración lenta. La respiración, además, es muy importante porque se sabe que las áreas que se activan, no les voy a meter más tecnicismos, cuando respiro por la nariz, son muy distintas a las que respiro por la boca inspirando. Entonces, cuando yo respiro por la nariz, puedo poner atención. Cuando respiro por la boca, no puedo poner atención. Esto hace que no tenga ni buena memoria ni buen aprendizaje.
Y aquí es clave para el aprendizaje porque cuando respiro por la nariz y pongo atención, libero unas ondas de cerebro muy altas que se llaman gamma, 50, 60, hasta 100 ciclos por segundo, que me permiten, ¡pucha, lo entendí! Eso era. Eso que siente uno, esa euforia, qué maravilla. Que siente uno cuando algo lo entiende, ¡uy, qué rico! Eso, esas ondas se producen en el cerebro, son de ánimo impresionante. Se logran solo si respiro por la nariz. No si respiro por la boca. Entonces, cuando estamos en esos momentos de dificultad, es clave que respiremos por la nariz. Que contengamos la respiración. Hay técnicas esto es importante, hay técnicas de respirar sin parar, pero esos tienen una búsqueda particular. Entonces, inspiramos, sostenemos y sentimos, esto es aquí donde uno le puede meter toda la, como cuando ustedes los costeños bailan, que se mueven súper chévere y todo, tienen solo el mismo paso, tac, 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 pero luego le ponen todo y le hacen toda la vaina y se mueven y, bien, esa historia es porque de algo sencillo construyen algo más complejo, no al revés. Entonces uno se sienta y calma la respiración y luego recuerda, ahí usa el pensamiento, recuerda cosas bonitas. Recuerda el nacimiento de la hija, del hijo, y entonces respiramos, sostenemos y sentimos el recuerdo, sentimos lo bonito, lo que fuera, soltamos el aire, es muy importante la respiración suavecito. A mí me encanta esa respiración como si estuviera, a mí me encanta hablar siempre del susurro. El susurro es ese viento suave, ese whisper in your ear que le dice uno a la pareja, ay, no sé qué, te quiero mucho. Esa frasecita bonita que se echa en la oreja. Entonces, y uno se emociona, genera un estado de bienestar. Entonces uno hace postura, espalda un poquito, párense así, o sea, pónganse así. La cabecita un poquito, no, sino un poquitico nomás. Respirando despacio, las manos, el dedito hacia arriba o el dedo pulgar alto, igual así queda alto, perdón, para que lo vean. No metido dentro de la mano, sino que el dedo pulgar esté un poquito alto. Se puede hacer cada dedo, que significa algo diferente. Un día hablamos de los mudras, ¿se acuerdan? Para ahí está grabado. Y explicar por qué funcionan, por esto que estoy hablando, la propiocepción y todo. Entonces, así. Y ponemos los deditos para arriba, si quieren. Sobre la mano también funciona, eso es otro sistema. Y simplemente mantenemos la atención y respiramos, inspiramos, sentimos, soltamos, y aquí viene la cuarta patita. Sonreímos. ¿Qué significa sonreír? Que le estoy diciendo a mi rostro, en lugar de estar fruncido el ceño, que todo está bien. Pero mi rostro le está diciendo, integrando el cerebro, este sistema que se llama, acabamos de nombrar, el sistema de la propiocepción y de la interocepción también, me está diciendo el cerebro, todo está chévere. Entonces el cerebro, que determina la realidad de acuerdo a su interpretación de lo que percibe, me recupera esa sensación de malestar generando secreciones de bienestar. Y entre 30 y 60 segundos, máximo 140 segundos, 2 minutos, 1 minuto y medio, más o menos cada persona, como les decía, las recuperaciones depende de la práctica, te aquieta. Inspirar, sentir, soltar y sonreír. Y te quedas con esa postura. Con los hombros hacia atrás, con la cabeza hacia atrás. Un poquitico. Insisto que no es hacia atrás así, no. Es un poquitico. Es suficiente para sentir bienestar. Suficiente con la cabeza mirar acá. Y suficiente con las manos y quedarse. Y sonríen, terminan sonriendo. Y cambia completamente la percepción. Y les decía esta frase que he repetido en otras oportunidades, que es muy bonita. La base de nuestras decisiones, cuando yo decido, tomo una decisión, son las sensaciones de nuestro cuerpo. Entonces, aprender a reconocer las sensaciones del cuerpo es lo que hace, cuando yo reconozco mi cuerpo y llego a cualquier lugar, lo sigo reconociendo. Todos los animales lo hacen. Esto no es espiritualidad, esto es animalidad práctica. Cuando uno se siente así y siente el cuerpo, y se siente cómodo, el sitio, pero si se siente incómodo, lee su cuerpo. ¿Cómo hacemos para conocer a los demás? Conozcamos primero nuestro cuerpo y luego desde nuestro cuerpo sentimos al otro.
Porque los niños y los bebés, antes de entender qué significa te quiero mamá, te quiero papá, esas palabras no saben nada. Eso lo aprendió en castellano porque lo oyó muchas veces y lo asoció a algo. Pero entendía que la mamá lo quería, entendía que no lo quería, entendía que lo golpeaba, entendía que le hacía mala cara. Los niños leen totalmente los rostros, leen los cuerpos, leen la postura. Por eso la programación neurolingüística nos dice que la información más importante es la no verbal, que la entonación es la otra parte y lo verbal es solamente un 8 o un 10%. La idea es contar esto de la programación neurolingüística, también lo dice, esto todo el mundo lo dice, el problema es que lo pongamos en práctica, ¿no? Quien lo haya dicho es importante, todos somos simplemente transmisores de algo más profundo, lo importante es ponerlo en práctica. Entonces, terminemos diciendo esto. ¿Por qué respirar por la boca no es mejor? Porfa, respirar por la boca para botar, sí, pero cuando tú respiras por la boca no estás activando la atención, o sea, no tienes atención. No puedes atender igual, puedes hacer la práctica. Yo todo esto lo practico, todas estas cosas las pongo en práctica y hasta si se sacan los mocos así o así, pues yo lo pongo en práctica a ver cómo sirve, ¿no? Todo lo pongo en práctica porque si no, no tiene sentido. A mí no me crean nada. Lo segundo es que cuando respiras por la boca no puedes calentar el aire. Entonces puedes enfriar tu garganta si estás respirando aire frío. Entonces puedes resfriarte y hacer laringitis y cosas más fácilmente. Tercero, no le das turbulencia al aire. Eso es muy importante para que tengas mejor capacidad de oxigenación. Y no tienes la capacidad de purificar el aire. Esas 4 cosas cambian. En la parte de la atención, el cerebro no activa las áreas de atención. Las preguntas, Angélica, te dicen, oye, mira, son las 2, no, va a tocar dejar aquí. Si quieres, seguimos este tema la vez entrante, porque esto es todo para mucho más. Bueno, seguimos hablando de esto. Y guardamos todas las preguntas. Guarda las preguntas y me las pones en 8 días, exacto, listo. Bueno. Listo. Entonces, nada, nos vemos, Doc. Para dentro de 8 días continuamos con este tema tan bueno. ¿Cuándo es bueno respirar por la boca? Cuando no pueda respirar por la nariz o te asfixias. Ahí, por favor, respira por la boca. Pero durmiendo es fatal respirar por la boca. Botar el aire por la boca si puedes. Tiende uno a respirar por la boca, o sea, no hay más, no hay de más. Bueno, vamos a hacer la próxima vez las respuestas y seguimos hablando de la postura y hablamos de estas locuras, locus cerúleo y todas estas cosas raras. Pero después, en 15 días, hablamos de los conflictos, ya que lo pusimos por ahí. Un abrazo. Súper programados. Un abrazo. Bye bye, Doc. Chao.